Buenas tardes. Debido al cambio tan grande que se ha presentado en los últimos años, Manfred ha postulado por medio de sus libros, como por ejemplo La economía descalza, una mirada diferente, humana y mucho más realista hacia la economía que tenemos actualmente, teniendo en cuenta la calidad humana. Desarrollo a escala humana. Primero definiremos qué es desarrollo. El concepto de desarrollo es un concepto muy polémico debido a que no es un fenómeno fijo, sino por lo contrario es muy dinámico, es decir, constantemente está cambiando. Evoluciona constantemente, teniendo en cuenta lo anterior, y si adicionamos aparte al ser humano, podemos llegar a la conclusión que el desarrollo a escala humana nos hace reconocer como sujetos políticos capaces de transformar, integrar y fortalecer la realidad social e institucional. Para que este fenómeno se dé, debemos tener en cuenta la forma como se satisface la necesidad del ser humano, que no son solo basadas en lo material, sino en la autodependencia, donde el humano desarrolla un proceso para poder fomentar la participación como dentro de una sociedad, dando una libertad de desarrollo personal, dejando a un lado el capitalismo y ver al ser humano como es, más no como una herramienta de trabajo. Los satisfactores son por el medio donde el humano puede satisfacer sus necesidades. Encontramos necesidades materiales o inmateriales, las cuales son sujetas a la adquisición de un bien material o una necesidad de carácter espiritual. En cualquiera de los dos casos es una carencia que tiene el humano y por tal motivo busca la manera de cómo satisfacer dicha necesidad. También encontramos los satisfactores por medio de actividades o valores que están orientados al desarrollo humano y según sea su necesidad determinará su comportamiento. Por otro lado, Manfred nos narra dos tipos de necesidades, las cuales son funcionales, que son aquellos que cumplen su función como tal para la supervivencia del hombre. De igual forma, encontramos las necesidades hedonistas que están orientadas a cumplir un placer más no es vital para el humano. Economía desenmascarada. Es una mirada profunda e humana para ver realmente cómo se está viviendo el desarrollo económico en la actualidad y nos muestra que la economía desarrollada se está orientando a los objetos más no a las personas. Es fácil de detectar cuando nos damos cuenta que el crecimiento económico está por encima del crecimiento social. Por tal motivo, encontramos en el libro titulado Economía descalza, abro comillas, la economía descalza es la que debe descubrir y practicar el economista que se atreve a meter los pies en el barro. Una economía que debe responder a la realidad y no una economía que fuerza la realidad para ver que se ajuste al modelo diseñado a priori. Es decir, fuerzan a que se adapten a una realidad que realmente no existe para el humano. Es decir, es una economía que se desarrolla, una economía desarrollada debe trabajar para el hombre y no el hombre para la economía. Y los grandes economistas del mundo deberían darle un mayor vistazo al desarrollo que se está haciendo, no solo para las familias más adineradas, sino también para el pueblo común. Y de esta forma darse cuenta si en verdad está ejerciendo un desarrollo o simplemente enriqueciendo a los que más tienen. Con lo anterior, ¿es posible o no detectar una economía neoliberal? Personalmente pienso que el desarrollo económico orientado al humano es tan poco que la economía neoliberal es prácticamente una ilusión. La dimensión perdida de Manfred. Manfred a lo largo de su vida analizó los diferentes sistemas económicos a lo largo de la historia, los cuales siempre llegan a un mismo punto, el cual es un factor cuantitativo más no cualitativo, donde el desarrollo está sujeto a la acumulación de capital, creando grandes ecosistemas donde la división jerárquica es bastante evidente, donde simplemente se sabe quiénes son ricos y quiénes son pobres. Encontramos a la pobreza humana, en donde en este punto cabe recalcar que no solo se puede hablar de una pobreza como general, sino de pobreza que está sujeta a cualquier necesidad humana fundamental, la cual no ha sido satisfecha de una forma adecuada. Muchas gracias.